buenas tardes desde México, Tenochtitlan, buenos días, buenas noches en los otros lugares del planeta que nos están acompañando el día de hoy en nuestro programa Mundo Holístico por www.planeta 2013 Televisión. Pues la entrevista de hoy va a estar basada en nuestra carta que sigue, que es el emperador. El emperador, pues su nombre lo dice y toda la gente creo que lo puede entender muy fácilmente. Lo voy a leer porque nuestro invitado del día de hoy se acerca también realmente a lo que describe esta carta. Este arcano está representado por la energía de Marte, que se desborda en sabiduría creativa, liderazgo, valentía, espíritu aventurero, autoridad, donde las verdaderas cualidades de mando implican una subordinación humilde a las leyes de la naturaleza. Este tipo de gobernante es ideal, que siente una compasión tan intensa por su pequeña o gran familia y que está siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de todos. Mientras que el emperador gobierna al servicio de la transformación y de los nuevos comienzos, su poder será bondadoso, pero habrá que tener cuidado si utiliza su poder para fortalecer lo que ya existe, porque esto paralizaría la estructura de su reino y transformaría su valentía y firmeza en severidad. Su autoridad, fundada en la sabiduría, es implacable. Además, es una persona que protege a su familia y también es protector, tiene una actividad mental y un poder pues de don de mando que bueno, es nato. Es un ejecutivo y después de todos sus esfuerzos siempre se le reconoce el éxito. Por donde va caminando va a tener éxito. En la amistad es leal, es bondadoso, es expresivo y en su familia, su clan debe permanecer unido porque su autoridad y su orgullo así lo quiere. Y bueno, ¿quién mejor que represente esta carta que el licenciado? Bueno, tiene muchos nombres. Mejor vamos a permitir que él no lo diga para que yo no me equivoque. Pues tenemos en el estudio al licenciado, yo lo conozco como Tonatiuh Cuauhpopocatzin. Bienvenido. Bueno, primero el nombre es Jesús Juan Mario Tonatiuh Mercado Cuauhpopocatzin Castillo. Esa es la ocurrencia de mis papás. Trae una carga así de una cuestión dinástica, pero bueno, primordialmente es una ocurrencia de mis papás. Los 4 nombres, todos en nuestra familia hemos tenido siempre nombres bastante largos. 4, ¿por qué? ¿Algún número? Yo supongo que si la influencia de mi abuela para que fueran 4. Por la cuestión sí del número sagrado del 4, de la perfección del Nau en náhuatl. Tu nombre viene pues por tus ancestros, es de linaje realmente, es de sangre. Sí. El apellido Cuauhpopocatzin Castillo se gesta en el siglo XVI con don Baltasar de Austria de Mendoza, Cuauhpopocatzin Moctezuma y Cuauhpopocatzin Castillo, que es hijo de don Diego de Austria de Mendoza, Moctezuma, y son señores de Tlatelolco durante el siglo XVI. Lo que bueno, mencionas de las personas europeas, ¿viene del linaje de la hija que tuvo Moctezuma con...? Mira, Xochilaí es un poquito complicado, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Durante la invasión, el mando náhuatl de Tlatelolco queda en manos de los Cuauhpopoca, que Cuauhpopoca gobernó siendo su padre Hueytlatón y el señor Tzotzicatl Chalchitlatonac. Él gobernó Tlatelolco y al momento de la invasión queda vacante el mando y quien hereda el mando son los Cuauhpopoca. Y en 1528, al momento de la reestructuración de la nación náhuatl dentro de los muros del antiguo convento del Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, que es lo que conocemos ahora como convento de Tlatelolco, se gesta esta forma de resistencia y se crea un gobierno para una nación en diáspora, por decirlo de la manera más occidental posible, un gobierno para un pueblo disperso.
y entonces este gobierno se mantiene y es ratificado en la cédula real de 1546, escritos ambas cédulas por la entonces gobernante Izcazzochitl Tecuichpo Xocoyotzin, hija del señor Moctezuma Xocoyotzin, que después fue guardada en la historia como Isabel Moctezuma, el nombre y el título que le dio Hernán Cortés. Con Hernán Cortés tiene una hija en Coyoacán, y esta hija, María Leonor Cortés Moctezuma, es ancestra directa de mi bisabuela. Mi bisabuela era María de la Concepción Espinosa de los Monteros y Cortés Moctezuma, que les voy a tener el gusto de presentarles, porque por aquí traje un material que te había prometido. Ellos son mis bisabuelos. Es mi bisabuela Concha, María de la Concepción Espinosa de los Monteros, y Cortés Moctezuma. Ella. Descendiente del emperador Moctezuma. Y mi bisabuelo, José Inés Copopocatzin Castillo Hernández, descendiente de la familia Copopocatzin de Mexico, Tlatelolco. No se aprecia bien. Sí se ve, sí, ¿verdad? La familia completa, ellos eran padres de mi abuelo. Él es mi abuelo, José Eduardo. Ellos padres de tu abuelo. Ellos son padres de mi abuelo y a grosso modo pues esa es la historia del apellido. Y ¿Abuelo cómo llegaron. Es el padre de mi mamá. De tu mamá. Sí, así es. De que nos has platicado tantas, sí, tantas anécdotas. Así es. Sí, ya lo retiro. La socamo. Y bueno, realmente yo a mi abuelo no lo conozco. Él muere 30 años antes de que yo asuma el mando. Quien fue la transmisora del mando en realidad fue mi abuela. Ella fue la que asumió el mando y lo transmitió. ¿Y ella te lo transmitió a ti? Sí, ya 30 años después de muerto el jefe. Esa es la fotografía de la boda, pero es muy bonita y es muy antigua. Esa es mi abuela. A ver, súbela tantito, a ver si... Qué hermosa foto. ¿Y esta es la foto de tu abuela materna? Con mi abuelo materno, la boda de mi abuelo y mi abuela. Él fallece y entonces... En 1960 y mi abuela queda al mando, como depositaria tanto de los documentos como de la tradición. Documentos originales que han venido a eso yo quiero ir. Porque podría cualquiera, y lo hemos visto, tú y yo conocemos de esas cosas, que cualquiera se autonombra, se dice y se da títulos que, bueno, yo creo que ni en náhuatl saben qué quiere decir. En el caso de nosotros como familia, los documentos originales proceden justamente, es un compendio de escritos, pero primordialmente la cédula real de 1528 y la cédula real de 1546, firmadas por Isabel Moctezuma o Izcazzochitl Tecuichpo Xocoyotzin, es la que en la de 1546 autoriza al jefe náhuatl de Tlatelolco, don Baltasar de Austria de Mendoza Moctezuma Copopocatzin Castillo, a formar un gobierno náhuatl y a reconocer y desconocer a otros gobernantes del altiplano, primordialmente con el problema de los Iztlizóchitl en el Acolhuacan y los descendientes de la auténtica monarquía. Era esta distensión que había entre familias, y es por lo que ella, para no asumir ese problema, porque ella tenía que gobernar para todos, era una mujer sabia y prudente como su padre, y su padre, el señor Moctezuma, no era ningún pusilánime cobarde. Sí, eso es un desprestigio, ¿no? Esa es una manera de desprestigiar, y aún así no se ha podido a un hombre tan grande y tan maravilloso. Entonces, pues en la realidad práctica, el señor Moctezuma Xocoyotzin, que era un hombre de mucha sabiduría, le hereda esta sabiduría a Izcazzochitl Tecuichpo Xocoyotzin. Ella, para no asumir los problemas directamente con los otros gobiernos, primordialmente con el Acolhua, encabezado por Iztlizóchitl, que hay que decirlo con todas las letras, traiciona a la nación y se vende con Cortés. Bueno, ella autoriza a desconocerlo a don Baltasar, y don Baltasar le transmite a sus hijos, a sus nietos, todo este poder, en el cual jamás, no hay un documento en el que jamás se le haya retirado este poder. Por eso lo seguimos ostentando, y casi ininterrumpidamente hemos mantenido el mando los últimos 490 años casi. Varios siglos.
uno que otro siglo, 4 siglos. Y de verdad es una pues labor o responsabilidad, además de conservarlo, el mando, conservar la tradición, conservar las enseñanzas, la disciplina y seguirlo transmitiendo. Mira, te voy a decir una cosa, no, tampoco somos los únicos. Hay gente muy valiosa que ha transmitido tradiciones continuas a costa de sangre. Tú los conoces, ahí Necateot, los Istlizochitl mismos. Digo, en el principio fue la idea desbancarlos. Ahora somos pocos como para estar peleándonos entre nosotros. Sí, mejor tenemos una alianza, sí. Sí me tocó a mí, no don Baltasar, desconocer la monarquía colgua en pleno siglo XXI e imponer un jefe a colgua. También eso no es una democracia, es un gobierno teocrático militarista. Porque así era, disciplinario. Ese es gobierno. Así es como lo heredamos y no nos podemos inventar cosas. Las cosas están escritas en las cédulas, en la de 1528 y en la de 1546, así como en las tradiciones que los demás jefes dinásticos poseen. Y así funcionaba. Así funcionaba y primordialmente ha funcionado en la resistencia 490 y tantos años. Ha funcionado. Pues mira, es que hay muchos puntos que tratar contigo, sí. muchos, pues interesantes. Ahorita ya nos hablaste de la cédula real, de la nación náhuatl. A eso voy a ahondar un poquito. La nación náhuatl no es un invento que se le ocurrió a Tonatiuh porque un día soñó y se le imaginó, no. La nación náhuatl es un proyecto, como dije hace un momento, que fue dejado y consignado en varios documentos, no solamente las cédulas reales de 1528 y de 1546, las cuales las tengo yo en mi propiedad, y que han sido fundamento de trabajos serios de arqueología, como el de Robert W. Barr, descubridor del Templo Mayor de Tlatelolco y gran investigador de Tlatelolco. No. La nación náhuatl se fundamentó en ese momento, como la conocemos hoy, en el convento el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue creado justamente para concentrar a todos los descendientes de los jefes nativos durante el virreinato, y que bueno, en el momento sirvió más que de transculturizarlos, sirvió mejor para preservar nuestra cultura. Aprendieron a leer y escribir en latín, y aprendieron a leer y escribir y transcribieron en náhuatl los documentos, y fue transmitido tal cual como un gobierno, con documentos legales. No, yo respeto mucho las tradiciones orales, pero en la actualidad vale papelito habla. Sí. También hay mucha gente, primordialmente de la mexicanidad, que estos escritos, la crónica Mexicayo, las crónicas de Chimalpain, los escritos de la familia Istlizochitl, y muchos otros que fueron escritos durante estos 100 años posteriores a la invasión europea, los desconocen diciendo, bueno, es que como ellos eran de la alta sociedad náhuatl, pues ellos se vendían a los españoles para mantener sus formas de vida. Si fue o no así, aquí estamos. Y gracias a nosotros esos documentos se mantienen. Y de esos documentos la mexicanidad ha surgido como movimiento y se sustenta. Sí, Tonatiuh. También se han seguido, como dices, se conserva, continúa, se ejerce la tradición, se ejerce la cultura, se ejerce las relaciones incluso diplomáticas, porque bueno, sé que se han hecho pues alianzas con pueblos de Norteamérica, de Europa. ¿Qué nos dices? Primordialmente como gobierno, y a ti te consta, porque quiero decir ante esos micrófonos, entre los 50 países que nos ven, que la instigadora primordial de que se recuperaran esas alianzas es aquí mi querida amiga Flor Murcia Olinquetzalxóchitl. ¿Por qué? Porque desde 1899, y era muy joven mi abuelo, se mantuvo una alianza con el pueblo chiricahuandé y se le compraron armas tanto a Cochise como a Mangas Coloradas como a Jerónimo. Después de eso, y por algunas diferencias con el porfiriato, con el mando del porfiriato en ese país, mi abuelo sale del país
no en calidad de exiliado, más bien fue un patrocinio del mismo Porfirio Díaz para que no anduviera diciendo cosas incómodas. Y llega al Hawái y no anduviera haciendo cosas incómodas, como surtirle de rifles a los apaches. O sea, no nada más que estuviera tranquilito. Sí, claro, sobre todo por la influencia que ejercía mi bisabuelo en el porfiriato. Entonces se da por una gira, él va a Bután, al reino de Bután, ahí se entrevista con diplomáticos del Tíbet, y su intención era, su visión, es que los pueblos originarios estábamos condenados en 1900 a la extinción por los pensamientos del positivismo, del liberalismo, y entonces él quería crear como una gran fraternidad de pueblos. Así llega al Hawái y firma, y tenemos documentos, una alianza con la reina Liliuokalani. Tú conoces al rey del Hawái, a David, sí. Tú lo conoces, sí. Y te consta que esa alianza sigue vigente. Sigue vigente. Tú la viste en el encuentro Sí, internacional. en el encuentro se hizo esa alianza y siguen más. Entonces, bueno, no se vayan porque esto está muy interesante. Hay muchos puntos que quiero tratar, a ver si nos da tiempo. Regresamos. Espérenos un momentito. Claro, con that. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks.
transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma. Ya regresamos, estamos con ustedes porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Estábamos en las alianzas con los pueblos de otras partes del mundo. ¿Qué pasa ahorita? En la actualidad, lo que hablabas de lo que estábamos con los chiricahuas y estas alianzas vienen desde tus ancestros. Bueno, sí, hace ciento y tantos años, te repito, tanto con Cochise como con Mangas Coloradas como con Jerónimo se les dio un apoyo. Tampoco se hizo mucho. Con Jerónimo, el famoso Jerónimo. Con el famoso jefe Jerónimo. De ahí, pues mi abuelo, te digo, sale al extranjero, hace las alianzas en el reino del Hawái, invaden el reino del Hawái, sale mi abuelo pues perseguido casi. Llega a México, sobreviene la Revolución Mexicana y bueno, esas alianzas diplomáticas se tratan de mantener, se tratan de llevar, pero pues con el paso del tiempo se mantiene la familiaridad. Ahora, el año pasado, no, en el 2012. Sí, fue el pasado, ¿no? Uh-huh. Tú recuerdas que la boda de Goyatalay, entonces en ese momento que supimos el problema que tenían ellos, que le estaban comiendo el mandado ante la ONU, y bueno, por el trabajo que se hizo anteriormente de mi abuelo y mi abuela, y con lo poco que se pudo mantener, ¿te recuerdas que yo te comenté en algún momento que yo estudié una reservación en Pine Ridge? Sí, que hayas estado, también has hecho allá trabajo personal, sí, y por también los acuerdos los acuerdos diplomáticos, que es lo que no dejamos y lo que nos da legitimidad como gobierno, ¿no? Y lo que decías de la carta, que me parece muy curioso, se tiene el poder para hacer eso, tengo la facultad jurídica para hacer eso. Y entonces, por el problema de la boda de Goyatalay y Atsunse, empiezan esas cuestiones, y sobre todo que en la ONU, quiero también hacer del reconocimiento, que eres tú quien se da cuenta de que en la ONU se está gestando un complot contra las naciones indias de Norteamérica, sí, y es ella quien me manda, o sea, manda al patrón, porque es la que dice, no es mi patrón, es cierto, pero es la que me manda, y se ve y arregla ese asunto. Y bueno, con el fuero que tenemos y la calidad diplomática y jurídica, voy yo, y entonces me permite las Naciones Unidas, si me permiten, sí, perdone que me salga un poco de foco, aquí traigo la documentación donde soy invitado a las Naciones Unidas con el título de Gran Portavoz de la Nación Náhuatl, Gran Águila Portavoz de Mexico Tlatelolco, Emperador de Chamó en Chiapas, y representante tradicional internacional de la nación Chiricahua y Oglala. Entonces, soy invitado para una tercería en una sesión, y a tal sesión, bueno, pues tuvimos la fortuna de contar con muchas más naciones que nos apoyaron y nos acompañaron en una marcha. Sí, eso es reciente, es actual, es real. Es real. Le dimos seguimiento, y aunque a veces, bueno, Tonatiuh dice, esto es real y hay papeles, al fin es licenciado, es abogado, es emperador, pero es real de la realidad. Y yo, a veces, él sí me entiende un poco, digo mis locuras, le dimos seguimiento porque aunque parece increíble, fue por sueños que empecé a tener, sí, toda esta, darme cuenta, enterarme de los chiricahuas, porque estábamos muy juntos, unidos a ellos por la boda que iba a ser de Goyatalay, pero Goyatalay es Jerónimo IV,
Algo así. El rey de los chiricahuas. Bueno, uno de los... Porque hay muchas tribus. Pero de una de las tribus de los chiricahuas. Atunzen, su esposa, es también ahora una reina. Una jefa lakota. Jefa lakota, entonces es un matrimonio real. Y pues se le fue dando seguimiento. Yo estaba así como que asombrada de que cómo era posible que en la actualidad existan todavía esas realezas, dinastías, esas uniones también, y también pues que siguen en lucha, en pie de lucha por sus tierras, por sus tradiciones, por su sangre y por la justicia para sus pueblos. Y tan es así que todo esto se llevó a la ONU y pues bueno, participaste y ese asunto se arregló. Se arregló favorablemente para las naciones que preferimos mantenernos en la tradición que nos legaron los ancestros. Las naciones que no nos gustan esas cuestiones modernas y liberales, las que nos despojan de nuestra identidad y nos vuelven folclore. Las naciones que queremos, decían los ancestros, mantener el rostro y corazón, no ser un folclore más del atractivo turístico. Exacto. Queremos ser lo que hemos sido por muchos años. Entonces queremos mantenerlo y queremos reivindicarlo, no queremos salvarlo. Tendríamos que estar dementes para decir vamos a salvar nuestra cultura. No, la cultura tiene mecanismos propios que la han salvado durante los últimos 500 años bajo la invasión. ¿Qué queremos? Que se reivindique y que se reconozca. Son culturas vivas, son gobiernos tradicionales. No tenemos usos y costumbres, no somos animales, tenemos sistemas normativos tradicionales, leyes emanadas de las leyes inamovibles de la naturaleza y que siguen funcionando en este mundo. Y que si este mundo lamentablemente ya no funciona, es porque el hombre se ha alejado de esas leyes inmutables del universo y la naturaleza. Y no es que seamos realezas o dinastías arraigadas a un pasado, a una forma de vida, aferradas a mantener nuestro confort de vida. No, tratamos de que los pueblos que representamos, las formas de vida que representamos, sigan manteniendo esa comunión con el gran espíritu, como le llamemos, esa comunión con la naturaleza, el respeto. Si este mundo no funciona, repito, es porque le perdimos el respeto a nuestra madre la naturaleza y a nuestro padre el sol, y escupimos y pisoteamos a nuestra madre la tierra sin respeto. Eso es lo que peleamos, el respeto. Y no lo peleamos porque seamos unos indios rijosos, no. Exigimos, como lo dije alguna vez ante las Naciones Unidas, venimos a exigir de manera recíproca el respeto con el que hemos tratado a todas las naciones que nos han venido a pisotear los últimos 500 años. El respeto y la dignidad con la que nos hemos conducido, ahora exigimos que se nos dé a nosotros y a nuestros territorios. Sí, eso, y eso lo dijiste en la ONU, me consta. Eso lo dije en la ONU. Pues mira, estos son los ancestros, algunos de ellos, del linaje de tu sangre, de ti, de tu sangre, de amor, de corazón, y porque debo de tener ahí algún gen así, el que me toque. ¿Nos podrías platicar la secuencia de Bueno, ellos? la secuencia de práctica es el señor Tenochtin, el fundador de Mexico Tenochtitlan, el altepetiano. El señor Moctezuma que es uno de los del primer gran jefe expansor de la náhuatl, y su nieto, el señor Axayácatl, que también tenemos linaje directo por el señor Moctezuma, que es el otro de los grandes expansores. Dicen, menciona aparte del señor Axayácatl, que era conquistador en más de un sentido. Era un hombre que tenía muchas mujeres y muchos hijos, sí. 3 legítimos, pero muchas mujeres y muchos hijos. Señor Tizoxicatzin Chalchutlatónac, padre del señor Cuaupopocatzin de Tlatelolco y después Calpisquenaute, directa del linaje de nosotros. De este linaje. El señor Moctezuma Xocoyotzin, que bueno, sobran las palabras, no hay palabras para describir un gobernante tan grande y tan amoroso por su pueblo. Moctezuma el Magnífico. El Magnífico. El señor Cuitlahuatzin, el invicto señor Cuitlahuatzin, al que se enfrentó Cortés y jamás lo pudo vencer. Todas las batallas a las que se enfrentó, jamás lo pudo vencer. Murió invicto.
y lo mató la viruela, no el invasor. El señor Cuauhtémoc, con el que realmente no tenemos ningún parentesco, él era mitad chontal, mitad náhuatl. Y la señora Izcazochi Tecuixpo Xocoyotzi, o Isabel Moctezuma, de quien también tenemos la ascendencia directa. Alguno de ellos. Ya que tocaste el tema de Moctezuma el Magnífico, bueno, vamos a tocar un punto que es muy delicado, pero muy delicado, acerca del conocido, famoso internacionalmente y en todo el planeta y en otros planetas, esperemos, lo del penacho de Moctezuma. ¿Era penacho y era de Moctezuma? Ni es penacho. Penacho es una palabra francesa que quiere decir penache. Bueno, se dice penache. Y penache hace referencia al vello púbico de una mujer. Primera. Segunda, el penacho o penache fueron adornos de plumas que empezaron a usar los oficiales del ejército prusiano, a los cuales los franceses aborrecían, y le pusieron que tenían en la cabeza el penache de sus madres. Es a lo que se refiere penacho. Así se quedó y lo adoptan los españoles en sus tocados ya del siglo XVIII. La pieza conocida, la pieza de pluma de Quetzal, conocida como penacho de Moctezuma, y que se encuentra en el Museo Etnológico de Viena, en Austria, según el juicio de residencia de Hernán Cortés, según los documentos que existen en el archivo de Cartagena, de Sevilla, los archivos de indias de Sevilla y los archivos de indias de indios en Cartagena, y la cédula real de 1528, que es un inventario y es inicio del juicio de residencia en contra de Hernán Cortés, hablan de que dicho adorno o tocado de pluma es el resplandor de una estatua del señor Quetzalcóatl, de la representación de la sabiduría, que fue enviada junto con esta estatua, que estaba recamada en piedras y cubierta de hoja de oro, como regalo al emperador Carlos V de Austria y España. Carlos I de España y V de Austria. Y entonces, dicho adorno de pluma, si Moctezuma, yo pienso, cuando pienso en el asunto de una manera pues muy personal, que llegó Tlilpoltonqui y le dijo: señor, mire, estos son los regalos que se van a enviar al emperador que está más allá del mar. Y volteó y dijo: sí, están bien, llévenselos. Yo creo que es el mayor contacto que debe haber tenido con la pieza. Nada más. Supongo, porque si buscamos en todos los códices, hay pocos códices de origen náhuatl previos a la invasión. La mayoría sabemos que fueron quemados. Esos códices, la mayor parte, son del grupo Borgia. Y si revisamos el grupo Borgia, vemos que esos atuendos de pluma solamente están en algunas deidades muy representativas: Tlalocantecutli, Mellahue, el Chalchutlicue, Quetzalcóatl, los Tezcatlipoca, pero no vemos a una persona, ni los que participan en las danzas, ni los que son sembradores, ni todos los personajes ahí representados, inclusive gobernantes. No vemos que tengan esos tocados de pluma tan excéntricos. Sí los vemos uno que otro como capas o como resplandores en los espaldares, pero realmente tocados en la cabeza no existe un antecedente arqueológico. Y otra vez me podrían refutar esas personas de mexicanidad, pero es que son estudios arqueológicos hechos por personas ajenas. Sí, pero los dibujitos los entendemos todos, y en ningún dibujito aparece nadie con una grosería de plumas desde la calle. Aparte es grosero, es una extinción masiva de quetzales. Y entendiendo que nuestro pueblo es respetuoso de las leyes de la naturaleza, suponemos que estas plumas fueron atesoradas por mucho tiempo para crear un atuendo elegante para una estatua, no para que alguien se lo ponga en la cabeza. Es contradictorio a nuestras propias leyes. Claro. Decir: amamos la naturaleza, besamos a nuestra madre tierra y partámosle el crisma a los quetzales, que son aves aparte, sagradas y preciosas. El nombre quetzal quiere decir precioso, no pluma, no ave. Quetzal en náhuatl es bello, precioso, hermoso. Y entonces pues pártanle la cabeza a todos los quetzales para sacar 365 plumas para poner la cabeza al gran jefe. Eso suena absurdo.
comparado con la forma amable de vida que nos legó el gran estadista Tlacael. Sí, entonces, pues bueno, digo que es algo muy delicado porque entonces han sido siglos y siglos de engaño. Han sido polémicas, inclusive internacionales. Y ahí sí voy a entrar en un punto delicado y quiero que me lo permites tú. Adelante, es tu entrevista. Respecto a las personas que de una u otra manera han lucrado con ese emblema. Ese emblema, les repito, es solamente el resplandor de una estatua. Y así está catalogado tanto en el juicio de residencia de Hernán Cortés, porque llegó el resplandor con unas chacharitas de oro, pero no llegó la estatua, no llegaron las piezas de oro. Esas las fundió Cortés y el quinto real resultó que no era la quinta parte, que era como la millonésima parte, y lo demás de oro se perdió. O bueno, quedó en manos de algunos aventureros, claro, de esos fascineros que llegaron aquí. Y entonces eso es lo que da origen, no al maltrato a los indios, también eso sería absurdo. No, lo que da origen al juicio de residencia contra Hernán Cortés es el robo del oro, de las piezas mandadas. Quien es testigo de esta magnificencia, de las pocas piezas que llegaron y que escribe sobre el particular, es Alberto Durero, el gran pintor Alberto Durero, que se maravilla al ver las piezas que le mandan a Carlos V, que no llegó el oro, repito. Y se abre un juicio de residencia contra Cortés por el robo del oro, y bueno, pues sí, por el maltrato a los naturales, total, no tenían alma, no valía la pena, pero bueno, era justificación para ver dónde había quedado la lana, era lo importante. Y dentro de los inventarios para este juicio de residencia portados en la cédula real de 1528 por Isabel Moctezuma o Izcazzochitl Tecuichpo Moctezuma, aparece inventariado como parte del regalo que se le envía al emperador Carlos V. Jamás dice que es el tocado de su padre, jamás dice que, ahora traen un cuento que es la corona legítima de México. Primero, México, los Estados Unidos mexicanos, es una república federal. Sí. No existe una corona. El imperio mexicano, creado por Agustín de Iturbide, se disolvió en 1822. Y desde esa época nada de corona. El imperio de Maximiliano, el segundo imperio, la corona no era mexicana. Hay que ser honestos que buena parte de la pedrería vino de Europa. Y también, quién sabe dónde quedó. Hay otra coronita por ahí que se mandó a hacer el patricio y el republicano y el héroe Juárez, con pedacitos de Maximiliano. Después de fusilar. Sí, digo, después de fusilarse también se fusiló la corona. Y existe la corona y es parte del patrimonio de la Secretaría de Hacienda, porque quien gusta ir a ver, el patricio republicano traía corona en la cabeza. Benito Juárez. Benito Juárez. También quién sabe qué tan patricio, quién sabe qué tan republicano y quién sabe qué tan indígena, porque hay que ver las leyes de desamortización de los bienes de la iglesia y de las comunidades indígenas, donde nos despoja a los pueblos originarios de nuestra riqueza reconocida aún por la corona española. Pero bueno, ese no es el tema, ya lo desvirtuó. Este programa está regresando al bueno. Quetzalcopili o Quetzaltlalpiloli, que es el nombre adecuado de la pieza. Esa le pertenece a Austria como gobierno, porque le perteneció. Si se salvó esa pieza es porque el príncipe Juan, el archiduque Juan de Habsburgo, era un gran coleccionista de arte y la preservó, porque lo que valía de la pieza para el imperio español eran las piececitas de oro, nada más. Y él se negó a que fuera desmantelada y fuera conservada como una pieza de arte, y la traslada a su castillo. Y ahí es donde la encuentra Selma Nútal. Yo no sé qué andan peleando estos señores de la mexicanidad, porque lo único que conserva realmente, porque si alguien le quitó algunas piececitas de oro en los 3 siglos previos a la década de 1880 y tantos, que lo encuentra Selma Nútal en las bodegas del museo, y lo restaura con plumas de aves europeas. El 80% del Quetzalpiloli, del Tlalpiloli, del adorno de pluma, está hecho de plumas europeas. Lo único que no tenía Selma Nútal para restaurar eran plumas de Quetzal. Fuera de eso, y las piezas de oro que fueron arrancadas fueron sustituidas por piezas de bronce. Y así es como se exhibe actualmente en el Museo Etnológico de Viena.
No, pues qué interesante todo lo que nos platicas, porque además está sustentado con documentos, con la información, y no nada más documentos que vienen de tu familia, o de información, documento, investigación, y además conociéndote a ti que investigas todo con leyes, con artículos, como antropólogo, además es criminalista, forense, bueno, información traes. No, y sobre todo como abogado se tiene que hablar con pruebas en la mano. Claro. Hay pruebas que sustentan que esa corona, ese resplandor que ahora pelean como corona, yo no sé, y no sé por qué la pelean, quién se la piensa poner en la cabeza también. Pero hay muchos farsantes que han lucrado por décadas con ese cuento. Eso es un cuento. Y ese adorno de plumas le pertenece al acervo histórico de la nación austríaca. Porque fue regalo. Fue un regalo, se mandó a hacer para regalarse. No le pertenece a ningún mexicano, ni al acervo patrimonial de México. Sería aquellos que dicen, el señor Moctezuma, y besan la tierra donde pisó el señor Moctezuma, y en nombre del señor Moctezuma venimos a pedir su corona. Debería de avergonzarles el hecho de desatender y desoír su mandato, y de avergonzarse por reclamar un regalo que él mandó hacer para una persona de su misma altura. Y se les daba su trato cuando llegaban invitados o llegaban diplomáticos, les daban su trato diplomático a como era la costumbre. Y a la costumbre de aquí. La de aquí. Y ya si hubo malas interpretaciones, ya es otra cosa. Y robos y saqueos, bueno, eso no lo hizo Carlos V ni lo hizo la dinastía de los Habsburgo. Ellos recibieron regalos. De tercera mano sí, saqueados sí, pero ellos recibieron un regalo y hay que respetar la voluntad de nuestro último Hueytlatoani. Él mandó eso de regalo y se debe quedar en Austria. Como lo han conservado. Aparte, yo no me imagino que aquí quedaría en la casa de alguno de los dueños de México y jamás le íbamos a volver a ver la cara. Además, la réplica que tenemos de aquí, pues no es de la misma calidad, pero es muy bonita, es más bonita y es más grande. Está más grande y está bonita. Es muy más bonita que la de allá. Sí. Y no está reconstruida. Sí, pues, Tonatiuh, tenemos muchas, quisiéramos aprender cosas, información de todo lo que traes de tantos años, pero bueno, quien tiene la oportunidad, la fortuna de conocerte, siempre vamos a estar aprendiendo, enriqueciéndonos con toda esa información. Hay mucho trabajo que tú has hecho, desde abogado, desde Hueytlatoani, portador de la palabra de México Tlatelolco, porque ese es tu título. Y reconocido por el Estado mexicano. Por el Estado mexicano y también por el Estado norteamericano. Y por el Estado norteamericano, ahora que estuviste en la ONU, como que se confirmó, se ratificó. Y también yo sé que has estado recuperando territorios aquí mismo también en nuestro país y en Estados Unidos y lugares para hacer ceremonias, ¿no? A lo que voy, prácticamente en 1528 y en 1500, todo el siglo XVI se trabajaron los descendientes del linaje en crear un gobierno con una nación. Lamentablemente muchos de esos gobiernos se han perdido, muchos perdieron el rumbo y no los voy a citar. Muchos emigraron, muchos se extinguieron, pero lo que sí es un hecho es que los que seguimos trabajando como gobiernos originarios, como el gobierno náhuatl o gobierno de la nación náhuatl, ya no creemos en la resistencia, Xochitl, y yo lo he platicado contigo. La resistencia se acabó, porque ¿qué más quieren que resistamos? Vejaciones, robo, saqueo, asesinato, ya no vamos a resistir nada más. Y qué bueno que eso se ve en muchos países para hacerlo público. Ya no estamos dispuestos como gobernantes a resistir nada más. Hemos comenzado, y te consta, a partir del año 2008, un proceso de reconstrucción de la nación náhuatl con un reconocimiento legítimo por parte del Estado mexicano y por parte de la comunidad internacional. Les repito, exigiendo la dignidad y el respeto con el que hemos actuado nosotros para con las demás naciones. Hemos obtenido el reconocimiento legal de muchas naciones del norte del continente. Tú misma, y también quiero decirlo, la doctora Flor Columba Quetzalxóchitl Murcia Ballesteros,
que aparte de gran amiga, es colaboradora del gobierno náhuatl, es la Huey Teomama Teopixque del gobierno náhuatl, del gobierno de la nación náhuatl y de México Tlatelolco, y ha colaborado en esta reconstrucción de la nación. Y también queremos ser patente que no nos vamos a detener, y te consta que nos hemos detenido por impedimentos menores, y que cuando ha sido necesario, pues hemos tenido que sacar hasta el arte de la guerra. Arte de la guerra en que ha sido un honor pelear junto con usted. Pues muchas gracias, Tonatiuh, gracias por tu confianza, gracias por creer en tu pueblo, gracias también por tu apoyo, gracias por tu confianza en todos los aspectos, y seguiremos en esta causa y mucho cariño. Gracias a ti, gracias por este espacio, gracias a Gerardo Sandoval y a todos los amigos que trabajamos día a día desde diferentes trincheras en este ámbito. Gracias a Planeta 2013 y que estas palabras que dijo el emperador muchas veces, la Socamati igual mío, pasen a todos los más de 50 países que nos están viendo. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Hasta pronto, nos vemos el siguiente miércoles. Tenemos sorpresas.